Vamos a resolver un problema de termodinámica haciendo uso de las tablas de las sustancias puras, de las tablas termodinámicas. Y dice el problema: 2 kilogramos de agua llenan un depósito rígido de 500 litros a una presión de 2 megapascales. Luego se enfría el depósito hasta 40 grados centígrados. Con eso determinar, la primera pregunta, la temperatura inicial del agua. B, la presión final del agua. C, la masa del agua líquida en el estado final si es que la hay. Y la D, hacer un diagrama del proceso en el plano TV, en el plano PV, en el plano TP. ¿Ok? Bien, vamos empezando entonces aquí intentando graficar lo que nos quieren decir. Y dice, en el estado inicial, yo me imagino que tengo acá mi recipiente con un volumen constante rígido, y para imaginarme que es rígido voy a poner aquí un tope de tal manera de que el émbolo no suba ni baje. O sea que la presión en este estado, llama al estado 1, la presión P1 sería de 2 megapascales. 2 megapascales, o también en kilopascales sería 2000 kilopascales. El volumen del recipiente, que es el volumen del agua, me dice que es igual a ser 500 mililitros, pero pasamos al sistema internacional, habrá que dividirlo esto por 1000, entonces el volumen sería 0.5 metros cúbicos. Pues bien, me dice que hay una masa de agua que es 2 kilogramos. Entonces, yo primero de lo primero, tengo que buscar en este estado 1, puesto que este, como dice el problema, se va a enfriar hasta un estado 2, manteniéndose constante el volumen. Tengo aquí mi volumen definido, siempre con el tope para que no se mueva, y el volumen se mantiene, pero me dice que la temperatura en este estado 2 es igual a 40 grados centígrados. Pues bien, lo fundamental de nosotros es buscar dosis intensiva para identificar el estado termodinámico en el cual está el agua, tanto en el 1 como en el 2. Entonces nos vamos aquí al 1 y buscamos las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas. La primera de las intensivas sería la presión. Presión P1 sería 2 megapascales o 2000 kilopascales. Y el segundo sería el volumen específico, que a la final de cuentas vendría a ser el cociente del volumen total entre la masa del fluido que tenemos. Volumen total sería 0.5 metros cúbicos, y la masa son los 2 kilogramos. 0.5 entre 2 me quedaría 0.25 metros cúbicos, porque esto serían todas las dos intensivas. Con esto podemos saber, claro, nos vamos primero a la primera de las tablas, que es la del vapor saturado. Y digo, hago uso del plano, el PV, ya que me dan esas dos magnitudes, el P y el V. Yo sé que en este plano PV va a ser la curva de saturación va a ser una campana. Y busco a la de 2 megapascales o de 2000 kilopascales. Colocaríamos aquí 2000 kilopascales. Dependiendo de qué unidades te dan la tabla. Si la tabla está en bares, habrá que pasar esto a bares. Pero vamos a buscar si tenemos una tabla aquí en kilopascales, y entramos a la primera y creo que tenemos acá una. Y nos dice, las propiedades aquí en kilopascales la tenemos, entraríamos con la presión, y buscamos acá 2000 kilopascales. Y 2000 kilopascales, ¿dónde estaría? Pues estaría por aquí. 2000 kilopascales. Y para esos 2000 kilopascales debo saber yo qué cosa. Me voy al plano y digo, debo saber el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Y ver dónde en esta zona o en esta está el 0.25. Si está aquí sería líquido comprimido, si está aquí sería vapor, una mezcla líquido-vapor, y si está en esta zona sería vapor sobrecalentado. Y nos vamos a la tabla correspondiente. Bueno, vamos a ver entonces de la tabla que a los 2000 kilopascales que la teníamos por acá, el volumen del líquido, este es VF, que la tenemos acá, el VF
volumen del líquido, y el otro sería el volumen del gas. El volumen del líquido a 2000 nos quedaría entonces igual a 0.001176. Y el volumen del gas 0.09965. Eso lo llevamos a nuestro plano. Entonces digo, esto sería 0.001176 metros cúbicos por kilogramo. Y el volumen del gas era 0.09963 metros cúbicos por kilogramo. Ahora visualizamos dónde está ese 0.25. Acá está entonces entre 0.00 y 0.0. O sea, el 0.25 estaría en esta zona. O sea, estaríamos, acá sería entonces el 0.25, mayor que el 0.099. O sea que estamos en vapor sobrecalentado. Si ya la tenemos que estamos en vapor, nos vamos a la tabla del vapor sobrecalentado. Y digo, a la tabla del vapor sobrecalentado. Fíjate que la primera de las tablas nos da únicamente la ubicación de en qué estado está el agua. Y de ahí, si nos da, por ejemplo, que estaría en mezcla líquido-vapor, hacemos uso de la misma tabla. Si está en esta zona, nos iríamos a la tabla del vapor sobrecalentado. Y si está en esta zona, nos iríamos a la tabla del líquido comprimido. Bueno, nos tocó aquí, vamos a la tabla del vapor sobrecalentado. Y en esa tabla entramos con la presión. Y digo entonces, hombre, voy a buscar a la presión de 2 megapascales o de 2000 kilopascales. Y a mí lo que me interesa es, ¿qué cosa? La primera parte del estado 1 nos están diciendo la temperatura inicial. Me importa la temperatura. Entonces yo digo, voy a colocar aquí la temperatura y por acá el volumen específico. Y voy a buscar el volumen específico de 0.25 en la tabla del vapor sobrecalentado. Vamos a ver. Tabla de propiedades del agua gaseosa, o sea, vapor sobrecalentado. Tengo que buscar, ¿qué cosa? Tengo que buscar a la presión de 2000 kilopascales cuánto vale el volumen específico. Entonces, me voy acá, 2000 kilopascales, que la tendríamos, creo que por aquí, 2000 kilopascales, y ahí tengo que buscar el volumen específico, que es el primero de los ítems, volumen específico de 0.25. Y 0.25 va a estar entre 0.2413 y 0.2530. Y el 0.2413 le corresponde a una temperatura, vamos a ver si llegamos a la temperatura, subiendo arriba, le corresponde a una temperatura de 1055. Y el siguiente valor a 11, o sea, a 1100 grados Kelvin. Por lo tanto, digo, eso lo formo aquí en la tabla, puesto que no tengo propiedades para el 0.25. Me voy. Colocamos entonces, el primero que tenemos es a 1050 grados Kelvin, y para esto le corresponde el 0.2413. Pero también tenemos a 1100 y le corresponde un volumen de 0.2530. Y nosotros queremos para el 0.25, entonces, para 0.25, ¿cuánto será la temperatura 1? Temperatura 1. Por lo tanto, como en las tablas, que son lo que está en azules, no tenemos para este volumen, habrá que iterar. Entonces yo digo, iterando. Iterando significa hacer una interpolación lineal. Interpolación lineal. Lineal. ¿Qué es lo que significa la interpolación lineal? 1100, fíjate lo que hacemos, esto menos esto es a esto menos esto. Y lo mismo que hicimos acá hacemos con este. Este menos este entre este menos este. ¿Está bien? Entonces yo digo 1100 menos 1050 partido de 1100 menos el T1. Ahora con el V. 0.2530 menos 0.2413 partido de 0.2530 menos 0.25.
Y aquí tenemos que calcular cuánto vale el T1. Esta diferencia multiplicado por esto, dividido entre este numerador, y de allí despejamos el T1. Y ese T1 nos va a dar mano a la calculadora aquí, porque este cálculo de interpolación es un cálculo cotidiano de todos los días. Eso hay que dominarla. Entonces yo digo, para despejar la T1 que está en este término, esta cantidad la multiplico por esto, y ese producto la divido entre esto, y de ahí despejo la T1. Y ese T1 me va a dar 1087 grados Kelvin. Esto vendría a ser entonces la temperatura de la pregunta A. De la pregunta A. ¿Está bien? Pues bien, ahora nos vamos al estado 2, o sea, al estado final. Y nos dicen, dame la presión final. Busco dos intensivas. Esto ya es una intensiva. Y la otra intensiva, ¿de dónde la saco? De las condiciones del problema. Me dice que el volumen es rígido. O sea que el volumen específico del 1 va a ser lo mismo que el volumen específico del 2. O sea, la otra intensiva es que volumen 2 también es 0.25 metros cúbicos por kilogramo. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Y como la masa también es constante, entonces el volumen específico es constante. Ya tenemos dos intensivas, pero tengo el dato aquí de la temperatura y el volumen. Por lo tanto, me voy haciendo casi el paralelo al primero. Tengo la temperatura y el volumen específico. Aquí también la curva de saturación es una campana. Y me voy a la temperatura de 40 grados centígrados. Que en grado Kelvin sería 313 grados Kelvin. Por lo tanto, trazo una horizontal y tengo que cuantificar cuánto vale el volumen del líquido saturado y cuánto vale el volumen del vapor saturado. Y de nuevo, veo este 0.25 en cuál de las tres zonas cae. Entonces, me voy a las tablas, a la primera de las tablas de la tabla del vapor saturado, y digo entonces, voy a colocar por acá la temperatura en Kelvin, por acá el VF, el VG. Bueno, ahora digo, ¿qué es lo que pasa por aquí? Ahora, si lo tengo a esta temperatura, el VF y el VG, es que ya hemos triunfado. Pero vamos a cuantificarlo. Mire, 313 grados Kelvin. 303, ahora entramos con la temperatura. Entramos con la temperatura y 313 Kelvin. 300, 305, 310, 300, estamos entre las dos. Que el volumen F 310 sería 0.00007, el volumen G 2291 y a 315 0.001009 y el volumen G 1780. Eso nos serviría para hacer la interpolación y calcular el VF y el VG, pero a la temperatura que buscamos, que serían los 313 grados Kelvin. Pues bien, vamos entonces de nuevo, esas dos líneas las copiamos acá, y me dice 310 y los 315. Para 310 el VF era 0.001007 y el VG 22,91. Para el 315, 0.001009 y el VG 17,80. Yo lo que busco es qué cosa. ¿Cuánto vale el VF y el VG, pero a una temperatura de 313? Por lo tanto, digo acá para 313. Y de nuevo vamos a recurrir doble interpolación. Interpolando. Rara vez que yo me vaya a la tabla y encuentre para un dato su respectiva propiedad. O sea que tenemos que mentalizarnos en esto. Digo, esto es a esto, como esto es a esto y como esto es a esto. Por lo tanto, colocaría 315 menos 310 dividido entre 315 menos 313. Ahora, 0.001009 menos el 0.001007 partido de él mismo 0.001009 menos el VF. Y de esto
calcularíamos nosotros el VF, que sería, todo este término sería esta diferencia por esta diferencia entre esta diferencia. Y de ahí despejo el VF. Y ese VF nos va a dar a nosotros 0.00, calculadora en la mano verificando esto, 0010082. Es metro cúbico por kilogramo, lógicamente. Pues bien, ahora digo, si esto es lo que pasa, haríamos entonces entre esta columna y esta columna para calcular el VG. Esto va a ser lo mismo. Me quedaría entonces que operando todo esto me va a dar el 2,5. Va a ser igual. Ahora me voy a la columna del VG. 17,80 menos 22,91 partido de 17,80 menos el VG. Y de aquí calculamos el VG. Y ese VG despejando sería esto entre esto y despejamos el VG. Nos quedaría entonces el 19.844 metros cúbicos por kilogramo. Ya la tenemos, o sea, ya conocemos este VF y este VG. Conocemos. Yo digo, este es 19 y algo. Y este es 0.00. ¿Dónde estaría el 0.25 que hemos calculado en antes? Ese 0.25 estaría entre esto, bueno, 0.00 y el 19. Por acá estaría entonces el estado final. O sea, estaríamos en una mezcla líquido más vapor. Líquido más vapor. O sea, cuando hablamos de una mezcla líquido más vapor, tenemos que pensar aquí en el título. ¿Y el título qué cosa era? La masa del vapor entre la masa total, y esto también se puede cuantificar utilizando las propiedades del VF, es el volumen específico de la muestra menos el volumen del líquido partido del VG menos el volumen del líquido. Esa es la relación que nosotros conocemos para el título. Entonces, de aquí esta masa vale 2 kilogramos. 2 kilogramos. El V, que es el 0.25, el VF, que es esto, el VG, que es esto, de aquí calculamos la masa del vapor. Entonces digo, masa del vapor, echándole mano a la calculadora, eso nos va a dar igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual entonces a ¿cuánto? Porque claro, a mí me dicen cuál es la masa del agua. Entonces habrá que echarle mano y diríamos, el 2 pasa a multiplicar a esto. 2 que multiplica al V, que es el 0.25, menos el VF que sería todo este churro, 0.00100082, partido del VG, que sería entonces el 19.844, menos el VG, que vendría a ser entonces, el VF, que vendría a ser el 0.00108182. Y de ahí nos sale que la masa del líquido va a ser igual a ¿cuánto? Eso nos quedaría entonces por acá. Esa masa del líquido la tendríamos entonces de esta manera. Masa del vapor, perdón, sería 0.0246 kilogramos. Por lo tanto, la masa del líquido, la diferencia. Masa del líquido sería 2 kilogramos en total menos la masa del vapor, y esto sería 1.975 kilogramos. Esta es la masa del vapor. Ahora, ¿y a qué presión está? La presión nos vamos a la curva de saturación, porque yo digo, en este gráfico TV, la isóbara está de esta manera. Tú sabes que el cambio de fase es isotérmico isobárico. Entonces, como esto está aquí, voy a calcular a esta temperatura cuánto vale la presión de saturación. O sea que tenemos que hacer una columna aquí con las presiones. Y esa columna de las presiones nos va a dar entonces que para 310 grado Kelvin la presión le corresponde 6.230. Y para la de 315, 8,143. Iterando de nuevo, interpolando acá,
nos da entre esta columna y esta, nos